Hola, buenas tardes. Buenas tardes y feliz día, ¿no? Presumo que la mayoría de los que estamos acá nos estamos autofestejando. Por lo pronto, nosotras seguro que sí. Claudia, a quien ya conocen, Claudia Piñeiro, que está presentando su novela número, no sabemos, tiene tantas que no sabemos. 12, 14. Creo que 12. 12, 14 deben ser por ahí. Hay que contar, pero más de 10. Su nueva novela, El tiempo de las moscas, está en un momento muy productivo. Además, Claudia, como saben, otra de sus producciones audiovisuales en este momento es El Reino, la segunda temporada. Está en postproducción una película sobre otro libro de ella, Elena Sabe, cuya productora es Vanessa Ragone, que nos acompaña. Vanessa es productora cinematográfica, tiene un montón de obras audiovisuales en su haber. Solamente vamos a mencionar algunas, además de Elena, que se va a estrenar en octubre, El secreto de sus ojos, Las viudas de los jueves y Betty Boop. Las viudas y Betty Boop también de Claudia. Vanessa quería leer un textito que preparó para comenzar. ¿Nos haces el favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz día para todos. Sí. Espera, yo voy. ¿Tengo que hacer? Hay una puerta abierta y viene viento. Claudia. ¿Estaba? Porque hay mucho ruido, pero es porque hay ruido nomás. Pensé que estaba la puerta abierta. Sí, Hay sí, gente. sí, es que a nosotros nos llega todo un murmullo de ahí, de ese sector y bueno. Precisamente por estas cosas, empezaba así mi pequeño texto. Me acordaba que hace unos días estaba hablando con una amiga, gran guionista argentina, y las dos nos miramos y dijimos, queremos mucho a Claudia Piñeiro, ¿no? Sí, la queremos mucho. Y la queremos mucho por muchas razones. Por su honestidad intelectual, por sus militancias y por sus luchas, y por la generosidad de la obra. Claudia escribe para todas, todes, todos. Su obra es éxito de ventas en Argentina, está traducida a muchísimos idiomas, ha ganado múltiples premios internacionales, es adaptada en Argentina y en otras partes del mundo. En este momento acabamos de hablar de una adaptación de Las viudas de los jueves en México. Se trata de una obra generosa con sus lectores. La leen desde una alumna recién egresada de la Escuela de Cine hasta la académica tucumana especializada en filología italiana, pasando por lectores y lectoras del mundo entero. La leemos y la disfrutamos y esperamos siempre su siguiente novela, porque Claudia nos trae en cada una de ellas un clima y un desafío de época, personajes complejos, una historia contundente con diversas capas de lectura, tramas atrapantes, mundos y entornos narrados con exquisitez y minuciosidad. Queremos mucho a Claudia porque es una autora que hace que al terminar la experiencia literaria nos pongamos a pensar en las posibles adaptaciones de sus obras. En cada libro de Claudia está la semilla de una posible obra audiovisual y eso es algo fantástico, ya que su obra trasciende la frontera de un arte con la potencialidad de pasar a otro. Al terminar un libro de Claudia, surge la posibilidad de comenzar un nuevo proceso, en otro lenguaje, con su libro como insumo fundamental. Claudia propone con su obra un círculo virtuoso entre la literatura y el cine, alimentando desde lo literario narrativas cinematográficas que convocan nuevamente a un público amplio y diverso. Como decía Soledad, yo he tenido la suerte de producir hasta ahora, y espero que sean más, 3 adaptaciones de libros de Claudia: Elena Sabe, Betty Boop y Las viudas de los jueves. Son hermosísimas películas, trabajadas sobre la base de estupendas novelas, con diálogos sacados muchas veces textualmente de sus novelas, con mundos como el country, la redacción del diario, los barrios del conurbano, el mapa de la enfermedad de Parkinson, que están siempre perfectamente narrados por Claudia. Claudia nos provee, entonces, de lugares, estilos de vida, situaciones personales, tramas, personajes, diálogos, y luego nos da la libertad de trabajar con ellos en un relato audiovisual. Sin dudas es la escritora argentina más adaptada al cine en la actualidad y su obra siempre nos convoca.
Y aquí estamos presentando El tiempo de las moscas. Tengo algunos puntos, pero podemos ir charlando. Podemos ir charlando. Muchas gracias. También para atar todos los cabos, también yo participé en un documental de Vanessa, porque Vanessa es la productora del documental, ¿cómo se llama? Impriman la leyenda. Ah, Carmen, también participaste en 2 documentales. En Impriman la leyenda. ¿Cuál es Impriman la leyenda? El documental sobre el boom literario. Sobre el boom latinoamericano. latinoamericano. No, pero yo decía el de María Marta. Carmel. Claro. Entonces yo, en ese que muchos me dicen, ay, pero te vi en Carmel, que te hacen una pregunta. Ella es la productora de ese... Y Claudia nos da unas pistas muy buenas para nuestro documental acerca del mundo policíaco agacristiano de la historia del crimen de María Marta. Bueno, vamos. Hablando de audiovisual, ¿no? Vos siempre planteás que al momento de escribir partís de una imagen. En este caso, que quiero saber cuál era esa imagen, también sumás una historia con la protagonista. Tuya es la novela anterior al tiempo de las moscas, tiene la misma protagonista. La protagonista pasa por un montón de vicisitudes en otro mundo, porque hace 15, 16 años, si contamos el año que ya está afuera, el mundo estaba muy distinto, no estaba tan atravesado por los debates de los feminismos, que es uno de los grandes temas en el tiempo de las moscas, entre otras cosas, ¿no? Hay una historia de reconstrucción, de redención, hay un trabajo de la protagonista muy fuerte consigo misma, que es un montón de cosas desarrolladas en esta novela. Entonces vos tenés una imagen con alguien a quien ya conocés. ¿Cuál era esa imagen? Claro, me cagaste, diría, pero... Pero no está arreglado. No, porque en esta no es tan así en el sentido de la imagen primero y la historia. ¿Está muy fuerte si me pongo acá? No. Las imágenes me vinieron a partir de un estímulo anterior, que no me pasaba en las otras novelas. O sea, como bien vos decís, casi todas mis novelas lo primero que aparece es una imagen y esa imagen se va completando con conflictos, personajes. Yo dejo que quede en mi cabeza, que se muevan, que me cuenten qué es lo que está pasando. Pero en el caso de las viudas, en el caso de El tiempo de las moscas, había un hecho anterior que disparó las imágenes que vinieron, ¿no? Que es que, bueno, Guillermo Martínez es un escritor que todos ustedes conocen, fue a Estados Unidos a hacer un curso, llevó unas novelas latinoamericanas que tenía que ver con sus alumnos, y cuando volvió me dijo, vos tenés que seguir con este personaje, con Inés. Y yo le dije, ¿pero te parece, Guillermo? Porque la dejé adentro de la cárcel a Inés. O sea, no es tan fácil para mí hacer una novela carcelaria, no habría sabido cómo. Me dice, no, como hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el señor Ripley, ustedes se acordarán que mató a uno, estafó al otro, se la pasaba haciendo bravuconadas por ahí, y sin embargo generaba empatía, y uno quería saber cómo iba a zafar de la próxima y qué más iba a hacer, etcétera. Y yo en ese momento pensé, bueno, qué alta que dejó la vara Guillermo, y quedó. Esas cosas que uno no descarta, pero que tampoco recuerda. Y cuando en el momento de la pandemia, que uno estaba todo el tiempo, ¿no?, pensando en cosas, porque no se podía hacer mucho más que pensar, comer, leer y mirar por la ventana, si teníamos ventana, me apareció esto que me había dicho Guillermo de volver con Inés, y empecé a hacer cálculos y dije, bueno, si Inés tuvo buena conducta y según la pena que le dieron, etcétera, etcétera, a lo mejor podría salir de la cárcel. Entonces ahí vino la primera imagen, que era ella saliendo de la cárcel, que tiene que ver con ese primer capítulo de la novela, que está como detallada su salida hasta que se cierra la puerta. Me la imaginaba ella frente a la puerta, esperando que se abre, dando ese paso, y qué pasaba cuando se cerraba esa puerta. Esa fue como la primera imagen. Después aparecieron otras imágenes, como las de las moscas. A veces me dicen, bueno, ¿vos qué querías hacer con las moscas? Y la verdad da un poco de vergüenza decir, yo no tenía la menor idea lo que iba a hacer con las moscas, hasta que la mosca aparece y toma un sentido en el texto. Porque siempre me gusta mucho un texto de Flannery O'Connor en uno de sus libros, de estos que te enseñan, que habla sobre la escritura, pero no me acuerdo del título, que ella cuenta acerca de un cuento que tiene, que es de un vendedor de Biblias, que va a visitar a una mujer y a su hija soltera, una mujer grande, soltera, que vive con su madre, y que tiene un par de muletas apoyadas en la pared. Y dice que ella empieza a escribir ese cuento
Y ella no sabe qué va a pasar con esas muletas, pero ella ve las muletas cuando empieza a escribir el cuento. Y cuando uno lee ese cuento, yo no se los voy a spoilear, esas muletas tienen una trascendencia total en el desenlace del cuento. Pero lo que dice es, yo no sabía hasta que no me puse a escribir el cuento lo importantes que iban a ser. Bueno, y un poco me pasó eso con las moscas. Las moscas me aparecían por distintos lugares y yo no sabía qué tan importantes iban a ser en la historia, no sabía que iban a estar en el título de la historia. Sin embargo, las dejé que me acompañaran, ¿no? Que me acompañaran en la escritura y así aparecieron por distintos lugares. Sí, tanto que cuando hacen su última aparición es clave, explica un montón de cosas del personaje, ¿no? No vamos a spoilear, veníamos debatiendo también si se puede spoilear o no la novela en la presentación. Seguro que algo se nos va a escapar. Sí, no pasa nada. Pero ¿puedo agregar algo? Esos 15, 16 años que pasan entre la Inés de Tuya y la Inés del Tiempo de las Moscas, ¿cómo fue para vos hacer ese salto en el pensamiento o en las maneras o en el abordaje que Inés tiene del mundo? Porque estuvo en la cárcel, estuvo un poco aislada, pero a la vez en la cárcel aprendió un montón de cosas, ¿no? De un mundo que, como dijiste hace unos días, escuché, cambió mucho más que 15 años, en 15 años, en algunos aspectos. En algunos aspectos. Y algunos retrocederán también, pero bueno. La verdad es que yo conté un pedacito y paré porque si no puedo seguir hablando del asunto, pero cuando me vino esa imagen y yo pensé, bueno, esta es la imagen que empieza la novela, que ella sale de la cárcel, cuando me di cuenta del mundo que salía, me interesó mucho más, porque no era simplemente una persona que estuvo 15 años privada de su libertad y sale al mundo, sino era Inés, una mujer absolutamente machista, absolutamente conservadora, que empieza a sociabilizar en la cárcel. Algunos me dicen, cuando sale de la cárcel tiene que empezar a sociabilizar. No, en realidad empezó a sociabilizar en la cárcel porque antes su vida era una ficción, su matrimonio era una ficción, su maternidad era una ficción y no tenía amigas a las que le contaba lo que le pasaba. Entonces ella empieza a socializar en la cárcel, donde encuentra mujeres de distinto tipo, de distinta clase social, de distinta manera de ver el mundo, con distintas sexualidades, y entonces ahí empieza a darse cuenta que la mujer no era esa cabeza que ella imaginaba. Ella era castaña, pero decía como que el modelo de la más linda argentina era rubia de ojos celestes, ¿no? Que cuando piensa en la primera novela, qué peluca, dice, me pondré una rubia, pero no, porque Argentina es más castaña. Bueno, todas esas cosas con el pelo. Ahí se da cuenta que hay muchas cabezas por dentro y por fuera. Y tiene que empezar a aprender todo eso, pero no me acuerdo dónde iba. No, yo te preguntaba cómo fue ese salto de... No, entonces claro, ¿cómo fue ese salto? Para Inés fue un salto en el vacío, porque todos nosotros, todas nosotras, esos cambios los vivimos, si bien fueron cambios mucho más acelerados que en otros aspectos, fueron cambios que los fuimos viviendo paulatinamente y nos vamos adaptando, algunas cosas tomamos, otras cosas no tomamos, a veces decimos, no, esto ni loca, y a los 2 meses te das cuenta que sí, porque lo empezaste a discutir con tus hijos o con tu pareja o con tus amigas o lo que sea, y vas como acomodándote a esos cambios. Para ella fue como un salto al vacío y encontrar todo eso de golpe, ¿no? Y para mí como escritora también fue interesante, porque a mí me pasó que yendo a releer Tuya, bastante tiempo después, porque yo no quería que el personaje de aquella Inés me influyera en la Inés de ahora, o sea, sí en el recuerdo, pero no que se me impusiera tal cual era, encontré formas de la escritura que yo hoy no usaría, en el sentido de formas de nombrar que no usaría, ¿no? Por ejemplo, cuando Inés dice, no sé si dice eso en el libro, pero si lo dijera, cuando dice... cuando uno piensa, hoy yo si le hago hablar a Inés diría cuando una piensa. Obviamente está bien decir cuando uno piensa porque es el masculino universal, cuando una, ¿no? Pero es lo lógico es que ella diga cuando una piensa, pero en ese momento no me lo planteaba. Entonces, pero estas reflexiones están todo el tiempo en el libro y eso también es muy interesante, ¿no? Hay un trabajo con Inés que tenemos 3 capas. La Inés que ven los demás, la que actúa, la que tiene acciones todo el tiempo, y es amiga de la Manca, que es un personaje adorable, la Manca, alguien que le enseña un montón de cosas sin pretender hacerlo. Hay otra Inés que es la que habla, pero no siempre está diciendo lo que cree. Muchas veces en ese hablar hay algo de cumplir con las expectativas del otro. Ella dice, soy una esponja, aprendo. Y entre paréntesis dice, bueno, está bien, no se dice más torta, pero yo no, a mí... Cuando pienso me cuesta un montón decir torta. No, porque tiene una pareja mujer, hay otro también, hay varios de ese estilo que son geniales. En vez de agente penitenciario, en vez agente, no se dice agente, se dice así. Todo el tiempo está debatiendo y en esta reflexión
hay mucho de nuestro presente, a pesar de que el libro fue escrito antes. Yo venía pensando que otra vez te pasó con este libro algo que te viene pasando ya hace rato, que es una percepción fina de por dónde va el humor social, de cómo vamos construyendo en la opinión pública, en los mundos privados, en el mundo en común con otros, otras ideas, otro tipo de percepciones. Me acuerdo en el que estaba ambientado en el mundo de la política, todo lo que sufriste los meses anteriores, porque había llegado al punto de que cosas que ella había escrito 1 año y medio antes aparecían en el diario ese día, efectivamente habían sucedido. Y con los debates que se plantean, no solo en el término del lenguaje, sino del vínculo con los otros, también está pasando en el tiempo de las moscas. A mí me parece que yo escribo novelas contemporáneas, ¿no? Y en esa contemporaneidad a veces hay personas que como que ven antes lo que está pasando y otras un poquito después, pero todas las vemos más o menos juntos. Lo que pasa que a mí siempre me gusta la frase de Antonio Tabucchi en Autobiografías Ajenas, que él dice que los escritores no es que somos porque por ejemplo con las grietas de Jara, cada vez que un tren pasa por una vía y un auto pasa por una vía y el tren lo atropella, me llaman y me dicen, ay, vos ya lo escribiste las grietas de Jara. Bueno, hasta que no dejen de haber barreras que están descompuestas y no las arreglan y que no los cambien por pasos por debajo o lo que sea, y va a seguir pasando. No es que yo sea premonitoria, sino que lamentablemente no se hacen las cosas que hay que hacer para que eso no suceda. O cuestiones parecidas, ¿no? Pero quiero decir, Antonio Tabucchi dice que los escritores somos personas que estamos con las antenas muy, muy afiladas, detectando lo que está pasando, ¿no? Entonces no quiere decir que Kafka anticipó lo que iba a ser el nazismo, sino que él ya veía que eso se estaba germinando y que eso iba a terminar siendo lo que fue, pero digamos ya estaba el germen ahí. Y que además de que las detectamos con bastante rapidez, tenemos la posibilidad de bajarla a palabras. Entonces eso es lo que hace que el otro diga, ay, pero justo vos ya lo escribiste, porque quizás el otro tiene otro saber, que no es la palabra, no es el uso de la palabra, es otra cosa. A lo mejor hace zapatos, a lo mejor es profesor de algo, a lo mejor es médico. Nosotros trabajamos con palabras, entonces estamos como acostumbrados, cada vez que algo nos aparece es bajarlo a palabras. Y ese oficio hace que a lo mejor que podemos escribir algo que otras personas dicen, ay, yo justo estaba pensando esto y no sabía cómo decirlo, ¿no? Sí, pero hay como un radar, ¿no? Que te permite verlo, trabajarlo antes. Totalmente. Hay varios temas, no sé, hay muchos como para hablar acá. Tenemos la maternidad extrañada de Inés. Tenemos el regreso, tenemos un mundo en transformación y qué pasa en ese mundo en transformación, cómo se interviene. Hay debates que por ahí no son tan mainstream como sí suelen pasar con las novelas de Claudia. Claudia en este caso los está incorporando, como ser los debates del feminismo, inclusive a un nivel teórico, pero llevados a lo coloquial. Cuando tomas la estructura del coro griego, llevándolo a las asambleas, cuando decís, bueno, el feminismo es hablar, es dialogar, es asamblea, discutamos, votemos. Siempre estás planteando eso, no necesariamente después de cada problema, ¿no? Cada problema, cada peripecia que están atravesando las protagonistas. Pero sí hay bueno, detengámonos y pensemos. ¿Te costó mucho tomar esa decisión de plantearlo en esos términos en el libro, no hacerlo en el medio, no incorporar otro personaje para eso, en vez del coro? Mira, el coro está por varios motivos, ¿no? Por un lado, cuando yo quería contar esta historia, en Tuya, la historia está contada 90% en la cabeza de Inés, ¿no? Es 90% un monólogo interior de la cabeza de una mujer. Y a mí ya no me alcanzaba. En el 2022, 23 salió, 2022 salió la novela, la empecé a escribir antes, la cabeza de una sola mujer para pensar estos temas. Entonces se me ocurrió esto de que hubiera un coro de mujeres, ¿no? Un coro como la tragedia griega, y acá también pasa la intuición como con las muletas de Flannery O'Connor, que yo dije, esto para mí que tiene que ser un coro de la tragedia griega,
pero mi intuición siempre yo la chequeo. Entonces la llamé a Cintia y le dije, Cintia, ¿esto está bien si lo hago como Cintia un coro de la Dulce, tragedia acá. griega? Claro, porque nosotras estudiamos juntas dramaturgia en la EMAD, entonces yo sé que ella sabe de todas estas cosas, y a veces eso que uno intuitivamente dice, esto funciona como el coro de la tragedia griega, bueno, se lo conté a ella, me dijo, sí, tal cual, el coro es la comunidad que sube a escena a mirar lo que están haciendo los personajes y comenta lo que están haciendo los personajes, y dije, es exactamente lo que necesito. Mujeres que miran lo que le pasa a Inés y a la Manca, comentan lo que le está pasando, lo llevan a lo de ellas, porque una vez que están comentando lo que le pasa a Inés y a la Manca, lo sienten referido a sí mismas, y después pasar de lo personal al político es muy fácil en un grupo, porque lo personal es político y están estas mujeres conversando sobre estas cuestiones, y ahí se armaba toda la posibilidad de tener una voz en primera persona, pero del plural, que hablara de estos temas, lo que permitía también la contradicción, ¿no? Que son muchas cosas que son cosas que pasan dentro también del movimiento de mujeres, que no estamos absolutamente de acuerdo con todos los temas y que estamos en permanente discusión de algunas cuestiones. A mí me parecía que el coro funcionaba muy bien así. Por otro lado, traer algunas voces calificadas, como puede ser Judith Butler, Rita Segato, pero en el mismo orden digamos, la misma categoría de voz. O sea, ellas van a tener que esperar su turno para hablar, van a tener que anotarse en la lista, y cuando hablen, después la que sigue a lo mejor le parece una estupidez lo que dijo Judith Butler, y bueno, y uno dice, bueno, pero era Judith Butler, bueno, pero así son las asambleas del movimiento de mujeres, que me parece que es lo que le dio también el éxito a ese movimiento, ¿no? La posibilidad de que no hay un líder que decide por los demás cuando no se ponen de acuerdo, sino que hay que llegar a consensos, y el consenso es algo que nos falta bastante, y ojalá hubiera más consensos, ¿no? Llegar a consensos y poder avanzar y sentir que en el consenso eso con lo que avanzamos es de todos, no es de uno que dijo vamos por acá, sino que todos acordamos esto y para hacia allá vamos, ¿no? Eso me parece que es muy del movimiento de mujeres y que me parecía interesante traerlo al libro. Pero de todos modos, todos estos temas, no es que yo pensé, porque unos me dicen, bueno, ¿cómo hiciste para meter tantos temas? No es que yo hice un listado de temas y dije, estos son los temas que quiero traer a la novela. Chequeando. Es que los personajes, la Manca, Inés, salieron al mundo y se encontraron con estos temas. Salieron al mundo y se encontraron con un mundo donde en los lugares de poder hay más hombres que mujeres, muchas veces en los sueldos están más beneficiados los hombres que las mujeres, tenemos el tema de los cuidados gratuitos, ¿no? Que no hay leyes de cuidado, la maternidad, la violencia de género, la transición de género, todos son temas que están en la calle, que uno sale a la calle y los encuentra. Entonces, ¿por qué no los iban a encontrar ellas si viven en el aquí y ahora que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que el camino no era de lo ensayístico o de la teoría feminista o de las distintas teorías venir a la novela, sino al revés. La novela sale a la calle y se encuentra con estos problemas. O las protagonistas de la novela, ¿no? Ahí esa relación entre la Inés y la Manca, ¿no? Que es una relación de amistad, de un afecto muy profundo, casi de enamoramiento. No sé si en otras novelas tuyas hay una relación tan cercana entre dos mujeres. ¿Por dónde fue ese camino de trabajo, Claudia? Bueno, en Las Viudas de los Jueves, que es la que vos adaptaste, Es pero después en la adaptación no lo tomaron, creo. Sí, ahora en el piloto que vi para... ¿Sabes que en el piloto que vi para México sí lo más? tomaron eso? Sí. Había una mujer que quedaba en el barrio privado donde vivía, se había separado y ella había quedado sola con su empleada doméstica. Y no queda claro, igual que en esta novela, no queda claro si realmente las dos sienten una atracción sexual. Sí, seguramente las dos sienten cariño una por la otra, sienten que son familia, un montón de cosas. Ahora, en cuanto a la atracción sexual, nunca queda claro, ni en Las Viudas de los Jueves, ni en El Tiempo de las Moscas, hasta dónde pueden llegar algunos de los personajes. Pero claramente aquella mujer de Las Viudas de los Jueves, con la única persona que contaba en el mundo, era con esa empleada doméstica. Y en este caso, la Manca e Inés, con las únicas que cuentan es entre ellas, con ellas solas, ¿no? Y entonces salieron a un mundo donde están solas, sin familia, son dos personas privadas de la libertad, ¿no? O sea, bueno, eso no se dice presas. Claro, pero no puedo decir expresidiarias, no puedo decir ex personas privadas de su libertad, porque ex personas no son... que recuperaron la libertad. Claro, es rara esa... Y
Y la Manca tiene claro que a ella le gusta a Inés, eso está clarísimo. Y también tiene claro que no sabe si Inés va a poder dar ese paso, ¿no? Pero no lo sabemos. Termina la novela, bueno, hay algunos avances y da la sensación que la Manca la quiere tanto que la va a dejar avanzar hasta donde ella pueda, ¿no? Porque probablemente, digamos, a lo mejor Inés, si se decidiera, sería muy feliz con la Manca, pero no sé si ese personaje lo va a poder hacer. Como dice Soledad, Inés, hay cosas que toma de este nuevo mundo en el que sale, hay cosas que las toma porque sabe que le conviene, pero en el fondo no está muy convencida, pero las toma, y hay otras que no le gustan para nada y las deja entre paréntesis. Entonces dice cosas entre paréntesis porque hasta ahí no puede llegar. Yo no sé todavía en este punto si ella podría dar un paso más allá, pero sí que se tienen un cariño muy importante, ¿no? Sí, y ese es uno de los aprendizajes, ¿no? La Manca le enseña a construir una amistad. Por ejemplo, Inés, que llegó a la cárcel cargada de mandatos, tanto mandato tenía que terminó asesinando por eso, porque no pudo tolerar que algo lo rompiera. Cuando sale a cero en un montón de cosas. Sí, pero lo que pasa es que hay muchos prejuicios. Por ejemplo, vos fíjate que Inés, cuando va a un lugar donde le hacen un masaje, ella se calienta y es una mujer la que le está haciendo el masaje, pero ahí se deja llevar porque no le opera el prejuicio. Ella está en un masaje y bueno, en el masaje pasan estas cosas. Ahora, si después el otro paso que ya tiene que ver con lo cultural, yo creo que tiene que ver con lo cultural, por lo menos, no sé, ya no sé si lo va a poder dar. Es otra. Pero digo, sexo o no sexo, lo que ambas están dispuestas a dar una por la otra es casi la vida, digo, se embarcan en una aventura justamente por ese afecto que se tienen, ¿no? Eso sin ninguna duda, y además las dos han tenido muy mala experiencia en su relación con los hombres, entonces tampoco están, ninguna de las dos creo que en una próxima novela estaría, bueno, la Manca sin duda, pero Inés tampoco creo que en una próxima novela estaría con un hombre. A lo sumo quedará sola porque no se atreve a dar este paso, pero no me parece que va a estar con un hombre, o puede ser, qué sé yo, pero tenía que venir alguien muy maravilloso para ella. Sin embargo, sí reconstruye, ¿no? Por ahí clausura eso, pero hay algo que a mí me resultó muy interesante. ¿Qué pasa con la maternidad? Ella también Inés también se plantea todo el tiempo a lo largo de la novela, si una mujer que parió es madre. Bueno, no, yo paría a Lali, le decía antes, Laura se hace llamar su hija ahora, le dice, no soy más Lali, no soy tu hija, soy yo. Y entonces todo eso lo problematiza y sin embargo llega un momento clave en el que ella se da cuenta que sí le importa, que sí hay algo más allá de lo biológico en ese lazo, y después empieza a reconstruir una idea de familia, ¿no? Desde un lugar distinto, se lo permite. Ella yo creo que lo que pasó en Tuya es que toda su vida era una ficción, entonces como su maternidad también era una ficción, y ella fingía ser una madre perfecta, con una hija perfecta, y era todo absolutamente lo contrario. No podía hacer ninguna cosa en ese vínculo, porque era todo mentira. Recién cuando ella en esta novela, la segunda, puede reconocer que ella no se siente madre, que ella quizás hubiera preferido no ser madre, pero nació una persona de ese vínculo que tuvo con Ernesto, recién ahí puede hacer un pequeño movimiento. Si vos no reconoces que tenés un problema, no puedes hacer ningún movimiento, que es lo que le pasaba al personaje en la otra novela. En esta novela parte de la base que ella no quiere ser madre, no quiso ser madre, pero bueno, tiene esta circunstancia de que hay una mujer que nació de ella. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, a lo mejor sí puede hacer algo con eso. Pero me están complicando con las preguntas porque son todas cosas. No, quiero decir que este personaje hizo una evolución en esta novela y llegó a un punto en los dos temas que ustedes plantean que no sabemos cómo va a seguir en esta novela, porque no son cosas fáciles, no es fácil para ella reconstruir un vínculo con la hija y reconstruir un vínculo de la maternidad que no siente. ¿Lo podrá hacer o no? No sabemos en realidad. No, pero se lo plantea. Pero yo te doy una esperanza para los dos lados. Te doy una esperanza con la hija, te doy una esperanza con la Manca. Con todo doy esperanzas porque ya estoy cansada de la desesperanza. Muy bien, yo justo escribí que era un libro esperanzador, que se trata de amores reales, como Tuya. Yo lo siento especular a Tuya en algún sentido. Como Tuya es un libro bastante de la desesperanza, ¿no? Y de la falta de amor o de los amores no correspondidos. Y acá hay una esperanza, ¿no? Una esperanza
afectiva, no importa si es el amor sexo afectivo, digo el amor como base, ¿no? Sin duda, y además me causa gracia porque un amigo que es un gran periodista y me dice, ¿y por qué? A mí me faltó el marido, ¿por qué no está el marido? Y yo pensaba, pero de eso se trata, de eso se trata. Que la manca le diría, pero basta del marido, o sea, yo no sé si será conmigo, diría la manca, pero basta de mirar a ese señor, ¿no? O sea, es eso que además creo está que nos pasa... el marido, aparece referido y la verdad que mejor que ni esté. O sea, la idea es olvidarte de ese señor que no sirve para nada en lo que les queda. No, que el señor sí puede servir para muchas cosas, pero quiero decir, a ella en el futuro no le sirve seguir pensando en ese señor, ¿no? O sea, no le sirve, ella tiene que armar otra vida, otra cosa, ¿no? A veces pasa con las amigas que uno ve que está enganchada con una situación y decís, pero larga de una vez y anda para este otro lado. Bueno, ese tipo de cosas creo que pasan en estas dos amigas, ¿no? A mí me parece que ella tiene posibilidades en la medida que se empezó a dar cuenta que esas cosas que la ataban, que la tenían como apretada, bueno, soltó todo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? De todos modos, bueno, para los que no leyeron la novela es una novela que tiene una aventura también, ¿no? Que es una aventura en la cual ellas salen de la cárcel y hay alguien que les propone un negocio que las puede volver a la cárcel. Y la aventura donde pasa todo esto tiene que ver con que, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Porque si lo hago... hago un gran bien, podríamos... Sí, y además van a recibir mucho dinero que a ellas les va a servir para problemas importantes que tienen, y si no pero si lo hacen, a lo mejor terminan en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, eso es el motor de la novela, ¿no? Como la anécdota de la novela. Hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido la novela es una novela que tiene tintes de policial también, además de todo esto, pero con unas preguntas que en vez de ir hacia el pasado, como es en el policial, que es quién lo mató y por qué, van hacia el futuro, porque lo que uno se pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Es lícito o no es lícito? También es lícito, eso, ¿no? No es Hay lícito. Males que por ahí, bueno, sí, es un poquito ¿Terminarán lícito. presas si lo hacen o no terminarán presas, etcétera? Son preguntas al futuro que el general policial no hace preguntas al futuro, pero me parece que acá... Bueno, la novela está finalista del Dashiell Hammett, que es un concurso de novela policial, así que vamos a decir que es policial. Sí, lo es. No, y esas preguntas hacia el futuro motorizan la lectura, porque te pones a leer y querés saber qué va a pasar con esas mujeres en cada página que van tomando decisiones. ¿Qué harías vos, no? Porque hay mucho también de eso. ¿Qué van a hacer los personajes con esto? Y, bueno, si a mí me ofrecen toda esa plata a cambio de esto... No mires, y vas y lo haces y se acabó, tal vez. Te haces las preguntas. Vos sabés que cuando se hizo Betty la Fea por primera vez, que es la serie esa que muchos de ustedes probablemente la hayan visto, era un éxito, fue un éxito acá, pero en Colombia fue un éxito impresionante, ¿no? Se paraba el país, ¿no? En el momento que transmitían la novela. Y el capítulo que más rating hizo, ahí había una historia de amor. Ella era una chica que... no sé si decir que era fea, porque los modelos de feos y lindos ya uno los tiene como muy cambiados, pero digamos, una chica que en ese momento, para ese momento de la novela, era alguien que supuestamente era fea, que después se transforma y no era tan fea, pero el tema era que se enamora del jefe que tiene en una empresa, y ese jefe además siempre está con chicas súper modelos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, la historia es una historia de amor, pero el capítulo que tuvo más éxito de la novela, el que tuvo el pico de rating, fue cuando a ella se le presenta la oportunidad de quedarse con $2 millones de la empresa, y a la noche se va a la casa con la plata, creo que no sé, estoy exagerando, pero digamos, se va con la plata en la cartera y piensa si se lo queda o no se lo queda. Después al día siguiente viene y lo devuelve. Pero ese capítulo en el cual ella duda y dice, ¿y si me lo quedo y me saco a esta gente que eran bastante malísimos, todos los de las empresas y qué sé yo, de encima, y empiezo una vida nueva y no sé qué? Podía haber sido... Yo creo que genera ese pico de rating porque genera una empatía tremenda el hecho de que a lo mejor yo podría hacer eso. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, después decido no hacerlo, pero es como humano pensar, ¿qué hago? ¿No? Y en vez de decir, no, yo soy impoluto y jamás voy a entrar en ninguna de estas cuestiones. Sí, impoluto mientras no esté la tentación, ¿no? Impoluta. ¿Qué les pasa? Sí. Total. No sé, sé que vamos a tener un espacio de preguntas, no sé si tenemos un ratito más antes. ¿Podemos un poco más? Perfecto. Hay un tema que entra un poquitito por la ventana, muy apenas en el libro, que es el tema de la edad.
No me recuerdo ahora qué persona, una médica en la cárcel todavía le dice a Inés cuando ella va a consultarla porque ve mal, tiene algo en un ojo, algo la está molestando, que después resulta ser algo que la termina acompañando al punto que la ignora, ¿no? Ese tipo de cosas, gente que por ahí escucha un sonido y después lo ignora, pero eso sigue. Bueno, esto que tiene un nombre, humor vítreo, ¿es? ¿Humor vítreo? Sí, sí. Bueno, va a la médica de la unidad penitenciaria y la médica le dice, bueno, es algo que pasa con la edad. Inés le responde, edad tenemos todas. Y la médica trata de arreglarlo y lo empeora y se pone colorada. El tema me parece muy tangencialmente a veces, ¿no? Pero es otro de los debates que justamente estamos atravesando en estos momentos y que vos detectaste que iba a venir también, que es el edadismo. Sí, yo si escribiera la novela estaría más ese tema. Sí, porque últimamente lo estoy pensando bastante. Y bueno, hay un libro de Tomás Balmaceda, no me acuerdo con quién es la otra. ¿Es de ustedes? Miriam de Tomás? Paoli. Me parece Tomás que y sí, Miriam. Bueno, es un libro sobre el edadismo tiene una investigación atrás de la Universidad de San Andrés, si no me equivoco. Regional. Y que trabaja este tema, ¿no? De cuánta importancia le damos a la edad de las personas, para arriba y para abajo, para todos lados, ¿no? Y estas mujeres salen de la cárcel, no tienen trabajo, se tienen que empezar a ganar la vida. Y además están en una edad en la cual es difícil presentarse un trabajo, y es difícil presentarse un trabajo y decir yo vengo de la cárcel, y es difícil no tener ningún lazo familiar para ningún lado. Entonces, esta cuestión de la edad también es bastante impactante, y en momentos en que, digamos, se cuestiona la edad, pero además son momentos activos, ¿no? Ellas tienen que trabajar. ¿Sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, ya no se puede poner más en los formularios la edad de las personas para los trabajos? Acá creo que todavía sí. Pero bueno, son todas cosas que van a ir cambiando, como diría Inés. En la próxima novela me voy a ocupar de la edad. La próxima de Inés, en la próxima aparecerá... La trilogía de Inés. Claro. Sí, no sé, ellas dicen la trilogía de Inés. Yo pienso que no va a volver Inés, pero también pensaba que no iba a volver Inés cuando fue la primera, y algún día pensé, bueno, va a volver Betty Boo, y después no, y ahora pienso que va a volver Betty Boo, pero no sé, vamos a ver. Sí, es que son personajes tan reales, ¿no? Digo, no se acaban en la novela, eso es una cosa muy interesante en general de tus personajes, que termina la novela y vos sabés que hay una vida ahí, que va a seguir. No es tan conclusivo. Vos sabés que con esta novela en particular me pasó que recibí muchísimos mensajes de chicos de colegios secundarios pidiéndome qué pasaba con los personajes. Eso es interesante, ¿no? Porque son personajes que yo los dejo ahí porque pienso, bueno, hasta acá llegó la novela. Pero entonces recibís una carta de chicos de un colegio que te dicen, pero ¿y qué pasó con Lali? Porque claro, yo a Lali la dejé pariendo en un hospital. Lali sacó un disco, llenó Vélez. Peleada con la familia, etcétera, y decís, bueno, y hay un montón de pibes pensando, y bueno, y le fue bien, le fue mal en la vida, y bueno, acá vuelve Lali para mostrar qué fue lo que pasó con ella. Pero como eso, hay montones de ejemplos, me impresiona cómo la gente piensa en los personajes, ¿no? En un colegio secundario, por ejemplo, con respecto a Tuya, cuando ella queda embarazada, ella llama a la casa del chico con el que estaba saliendo y nunca puede hablar con el chico, siempre habla con la madre del chico. Y la madre siempre le echa flit y le dice, bueno, ocupate vos, es un problema tuyo, vos te la buscaste, cosas que supongo que las madres ya no dicen más, pero no sé, en algún momento decían. Y unos chicos de un colegio secundario hicieron un trabajo, los varones, escribiendo qué era lo que ellos escribiendo como si fueran el chico, ¿no? Como qué era lo que el chico pensaba de esto que estaba pasando, porque decían que yo no le había dado voz al chico y que ellos querían darle voz al chico, y tenían razón, porque la verdad que yo al chico lo ignoré, puse a la madre que nunca dejaba atender el teléfono. Uno en las novelas elige qué personajes van a hablar y quiénes lo vas a eludir de alguna manera, pero me pareció interesante esto de que ellos necesitaran darle voz a ese varón que no tenía varón, porque eso también habla de los tiempos que corren. Y la más graciosa que les dejo antes la pregunta, que ya la conté así que, pero el público se repite, que una profesora de un colegio me dijo que les dio de tarea a los chicos escribir la carta donde Lali le cuenta a sus padres que está evaluando hacerse un aborto. Finalmente no se hace el aborto porque tiene a su hija, ¿no? Pero esa carta. Entonces la chica, una de las chicas del grado, hace la carta y la deja dentro del libro de inglés.
Viene la profesora de inglés y encuentra la carta de la chica. Entonces, ¿qué hace la profesora de inglés? Va a la dirección a contar que la chica se está por hacer un aborto. No le pregunta a la chica, va a la dirección. La dirección, ¿qué hace? Llama a los padres, no le pregunta a la chica. Llama a los padres, pero como los padres no están en la casa, llaman a una tía. No. Entonces la tía viene corriendo al colegio a detener a la chica que se está por hacer el aborto. Y entonces cuando la chica la llama a la dirección y ve que está la tía, piensa, se murieron mis padres, porque ¿para qué hace la tía en el colegio? O sea, es ridículo. Entonces cuando le explica todo esto, dice, no, pero era una tarea de inglés. Es impresionante cómo por no haberle preguntado a la chica nada, llegan a esa instancia y la profesora me dice, la verdad que yo le había puesto un 7, pero después le cambié por 10 porque se merecía un 10. El mal trago que le hizo pasar. Pero fue una clase de el absurdo del autoritarismo, además, ¿no? De pasar por encima de... No, bueno, vos te preguntabas si las madres hacían eso hoy o no. Bueno, hay que ver si eran madres. Yo me quedo pendiente de saber qué será de Guille. Bueno, Guille tiene... Vos sabés que nosotros nos conocemos desde la época de las vidas de los jueves. Yo siempre, donde más pongo la esperanza es en los adolescentes. Siempre hay algún adolescente que se salva en mis novelas de la negritud del mundo, ¿no? Y acá Guille me parece que es la que tiene más posibilidades. Yo tengo como la esperanza de que nosotros criamos con cada vez generaciones más de cabeza más abierta, más amables, más comprensivos con el otro, etcétera. A veces el mundo no te devuelve esa teoría, digamos, pero yo creo que sí. Y siempre hay algún adolescente que puede hacer cosas que los adultos ya no pueden, ¿no? Por costumbre, porque la vida les pasó por encima, por lo que sea, pero que ellos sí. Y me parece que Guille, en ese sentido, es la que tiene esa posibilidad. Sí, además tiene incorporado, es muy natural. No vamos a decir qué cosas hace, pero cuando hace cosas resultan naturales para el personaje y ella tiene incorporadas un montón de modismos, de ideas, de relación con los otros, de entender al otro, que los adultos todo el tiempo se están problematizando. Y para ella ese es el piso, entonces de ahí para adelante todo. Sí, lo tenemos fe a Guille. Tenemos un ratito más antes de terminar acá y de que Claudia firme en el stand de la editorial, que yo sabía el número, sé que está en el pabellón verde. Están 1017. 1017. Va a estar firmando ahí. Pero tenemos un ratito para preguntas. Ahí tenemos ya un par de manos. No tenemos micrófono. Sí. ¿Vos te referís fanfiction que toman un personaje, lo dibujan y hacen una historia con el personaje? Ah, que continúan. Alguien toma, claro, ella toma a Inés y escribe una novela propia. Bueno, me voy a buscar una María Kodama que me maneje los derechos para que nadie tome a Inés y haga nada. No sé, nunca me lo puse a pensar, pero a mí me mandaron un montón de trabajos. Una cosa es que se ponga la gente a hacer ideas sobre personajes y que haga cosas, digamos, trabajos en el colegio y todo eso. O sea, ahora, si mañana alguien publica un libro y el personaje principal es Inés, y yo creo que no me gustaría, te digo la verdad. Pero si quieren hacer otro tipo de cosas que no es un libro y seguir la historia, sí. Te digo por qué, porque además eso también coarta la posibilidad de que yo siga. A mí me pasó con alguna de las películas que le cambian el final y entonces a mí me... No, yo no fui. Sí, ya lo vamos a conversar después. Pero quiero decir,
Por ejemplo, en Tuya, muchos chicos de colegios secundarios se enojan porque en la última escena viene la jueza, viene una policía y le avisa a Inés que tuvo familia, que su hija tuvo un bebé. Y su hija, en la novela, expresamente no dice quiénes son sus padres porque no quiere que sus padres se enteren que ella tuvo un bebé, porque ella quiere hacer una vida absolutamente alejada de sus padres. Y muchos chicos de colegio me escriben indignados, digo chicos de colegio porque son los que se atreven a hacer estos comentarios, ¿no? Indignados de por qué a alguien se le ocurrió decirle a Inés, claro, se ve que para la película quedaba bien esa escena final, que es que la policía viene y le dice a la protagonista, pero ellos estaban indignados que se había torcido la voluntad del personaje y se había hecho otra cosa. Entonces, bueno, a veces pasa eso, que uno quiere seguir para un lado y si te hacen alguna traducción de esa novela, que puede ser una película, un fanfiction o una traducción, y cambian alguna de las cosas, vos ya no podés seguir para ese lado. Pero bueno. Y por favor, levantate, porque... No, yo no por mí, yo por vos, porque debes tener las rodillas destruidas, pobre. Yo por vos, a mí no me molesta. Centro del debate que querés plantear allí es también el tema de esa dificultad de hablar de un embarazo no deseado o una dificultad para hablar con los padres, o es por el contexto de no diálogo en absoluto con ninguno de los dos padres y la desilusión, digamos, respecto al padre. En realidad, ella no se hace un aborto finalmente, ella evalúa hacerse un aborto, va a una persona, digamos, en ese momento era clandestino hacerse abortos en la Argentina, entonces va a un lugar clandestino, evalúa cómo es y finalmente decide no hacerlo. Yo creo pero decide no hacerlo porque no habla con los padres, por el dinero, por que tiene que ir con alguien porque es menor, o decide no hacerlo porque decide... No, ¿cómo te lo imaginaste tú? Yo lo que imaginé es un cúmulo de cosas. Uno toma las decisiones no por una sola cosa. Yo creo que ella fue a un lugar espantoso de donde podía haber salido muerta, como tantas chicas que salieron muertas, entonces probablemente decidió no hacerlo en parte por eso. El dinero lo podía conseguir porque ella sabía cómo conseguirlo, pero el lugar al que fue daban ganas de salir corriendo. Entonces, por un lado es eso, la clandestinidad, que hace que no. Y por otro lado, yo creo que este personaje quería ser madre, quería empezar una nueva vida y quería tener ese bebé. De hecho, en la segunda parte, que es El tiempo de las moscas, ella tiene una maternidad feliz, ella tiene una maternidad que es madre de ese niño que nació, que es una niña, Guillermina, y otro más, y ella, de todas las mujeres que aparecen en El tiempo de las moscas, es la mujer que lleva mejor la maternidad, que está más contenta con el vínculo. Sin embargo, hay una escena donde dice, ¿por qué si yo quiero ser madre, estoy contenta con mis hijos, tengo una linda pareja, cada tanto me sueño en un hotel, en la playa, mirando por la ventana, un botecito, y que nadie viene y me grita, ma, ¿no? Porque también las madres, a pesar de querer ser madres, también tienen ganas de tener una vida propia y una vida interior, ¿no? Y a veces la maternidad no te deja. Y a veces te hacen creer que si tenés estos sentimientos no sos buena madre o no querés a tus hijos o lo que sea. Entonces Lali es una buena madre, quiere a sus hijos, pero también quisiera tener una vida íntima y privada. Creo que lo que es Lali en El tiempo de las moscas responde de alguna manera, me parece, a la pregunta que yo dejé abierta en aquel momento de por qué lo hace, ¿no? Acá adelante. Esa chica levantó hace mucho la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Florencia. Y bueno, es un comentario más que nada sobre El tiempo de las moscas con respecto al concepto de familia y pareja de Laura. ¿Puede ser que hayas querido aplicar en la vida de Laura aquello que Inés no lo pudo lograr con el concepto de pareja? Porque a Inés sabemos que le fue muy mal con su esposo, terminó como terminó en la cárcel, en cambio Laura es feliz con sus hijos, con su pareja actual, a pesar de que por momentos siente de que quiere estar en una playa tranquila.
¿Qué nos podés comentar al respecto sobre eso? ¿Quisiste mostrar esos dos polos opuestos? Yo creo que en la novela hay muchas distintas formas de ser mujer, de ser madre y de ser pareja y de tener pareja, ¿no? Y en este caso, tampoco, cuando uno hace ese abanico y quiere mostrar los conflictos, tampoco hay que dejar afuera a una pareja que está bien siendo pareja, porque también hay parejas que están bien siendo pareja. Uno, en general, cuando escribe, como dice en el comienzo de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, pero las infelices son de modo distinto o particular. Y a la literatura le interesan más los conflictos y las familias infelices que las felices. Pero si vos querés mostrar un mundo de distintos estilos de maternidad, de distinto tipo de sexualidad, de distinto tipo de pareja, etcétera, también tenía que haber lugar para una pareja que está bien. O sea, ellos están bien, el chico es un amor. y además ahí también hay una cosa en esa pareja que a mí me pareció interesante. Muchas veces uno nota lo que está en un libro cuando un periodista viene y te empieza a hacer preguntas, o ellas me hacen preguntas hoy, o lo que sea, empiezan a aparecer y decís, tenés razón. Y una periodista de Telam que me vino a hacer una de las primeras notas me dijo, yo creo que este libro está muy marcado también por las cosas a las que le ponemos un sello, ¿no? Les ponemos un sello mujer, le ponemos un sello varón, y cómo uno trata de correrse de esos sellos, en este caso con la transición de género. Pero en este caso, de esta pareja que vos decís, hay un hombre que no tuvo un hijo y que adoptó a esta niña y es su padre. Entonces la biología no le puso el sello sos padre, se lo puso él el sello. Entonces me parece que esa pareja, además de mostrar lo que vos decís, también muestra esas posibilidades de correrse del sello, ¿no? Del correrse. Ella era la hija de dos personas con las que estaba muy mal y iba directo a tener otro pésimo matrimonio. No, ella se corrió de ese sello, él se corrió del sello y fue padre de Guillermina, después pudo tener otro hijo, pero me parece que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y esto que decís de él como padre, de aceptarla a Guille, siendo no padre biológico, digamos, se relaciona mucho con lo que Inés sentía, porque Inés en un momento dice que ella, la mujer por tener un hijo biológicamente hablando, no significa que ella sea madre. Sí, ese es un tema que lo vengo tratando también en muchas novelas, incluso en algunas como Las Maldiciones, que es una novela política, pero también está ahí no solamente la maternidad, sino cuando un hombre se siente padre y cuando no se siente padre de un hijo, ¿no? Esos sellos que nos ponen a veces te atan demasiado y los que nos ponemos nosotros son mucho más ricos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. De nada. Allá hay otro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, tengo 17 años y me sentía muy identificada con lo que dijiste de los chicos del secundario. Que yo cuando leí Tuya el año pasado en sexto, decía como, che, me está faltando algo acá. La semana pasada terminé de leer El tiempo de las moscas y dije, esto es lo que me faltaba. Entonces, más que una pregunta, es un agradecimiento por, como decía Vanessa también, por la militancia en el texto y que fue enriquecedora y particularmente me encantó. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Allá atrás hay un par de manos. Hola Cintia, Claudia, Vanessa, ¿cómo andan? Y quería preguntarles por algo que habían dicho anteriormente, cuando Vanessa le preguntó sobre el cambio de los 15 años entre Tuya y esta novela. Vos, Claudia, habías dicho que habíamos avanzado como sociedad en muchos aspectos y después por lo bajo dijiste que en otros no tanto. Quería ahondar un poco en eso y preguntarte en qué aspectos de la vida cotidiana crees que estamos haciendo un progreso erróneo, capaz. No, yo lo que creo es que hacemos avances y creo que esos avances son positivos, pero que a veces viene alguien a discutir esos avances, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otros países, no solamente acá, vimos derechos ganados que después viene otro partido político y empieza a cuestionar esos derechos ganados. Hoy particularmente hubo un tuit que me preocupó mucho sobre revisar cuestiones que tienen que ver con las condenas a los dictadores de la dictadura militar, ¿no? O sea, venir a decir que los testigos eran falsos, que estaban preparados, que era todo mentira y que entonces se va a revisar eso, a mí me preocupa muchísimo. Me da la sensación que hay cosas que a uno tiene la sensación que avanzamos, o sea, se hace un juicio, se juzga, se define que esos son los culpables, nos quedamos como sociedad en uno de los pocos puntos que nos pusimos de acuerdo y que todos quedamos más o menos
conformes con que se hizo justicia, somos modelos para el mundo, y después hoy viene alguien y porque le parece que eso le va a dar algunos votos a decir que algunos de esos, que esos testimonios fueron comprados, fueron preparados, fueron inventados. A mí me da mucha tristeza, básicamente me da mucha tristeza. Y como eso también hay otras cuestiones, ¿no?, de los derechos de las personas. Cada tanto hay alguien que no quiere el matrimonio igualitario, o que no quiere la ESI en el colegio secundario, o no quiere la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y se vuelven a revisar cosas que se supone que ya se llegaron a acuerdos, que tienen que ver con los derechos de las personas. Eso es lo que más me... Nosotros tenemos todo, digamos, tenemos la posibilidad de revisar lo que sea, ¿no?, porque las leyes se cambian y se modifican, pero cuando tienen que ver con derechos de personas, me parece que es complicado, ¿no? Y creo que hay mucha campaña política haciendo foco en esas cuestiones porque deben creer que eso les va a dar votos, y que nosotros me parece que tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no?, porque no es menor dentro de lo que se dice. Tenemos un minuto para la última pregunta. Hola, mi nombre es Emilia. Muchas gracias, Claudia, por todas tus novelas, todas tus historias, por acompañarme. Cada vez que compro un libro, amo los libros y miro cada detalle, la tapa, contratapa y cada palabra. Y me gusta mucho leer las dedicatorias a quienes las escritoras y los escritores dedican ese libro. Tu último libro está dedicado a tu hija y a todas las hijas. Y quería preguntarte por qué elegiste dedicarlo de esa manera. Bueno, la novela claramente es una novela que habla del vínculo de madres e hijas. Espero que eso no espante a los varones, porque nosotros leímos Carta al padre de Kafka, leímos la invención de la soledad, y son varones, padres con hijos varones, y lo leemos igual porque es el mundo. Pero bueno, acá básicamente se trata de la relación de madres e hijas y la dificultad en esa relación, ¿no? La dificultad para aceptar que que el hijo no es de uno, que el hijo es distinto, que puede decidir otras cosas, que no está formateado a nuestra imagen y semejanza. Hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? Y digamos que está a mi hija y a todas las hijas, y en todas las hijas también me incluyo yo, porque yo también he sido hija de una madre con la cual también ha habido momentos de alegría, momentos de enojo, momentos de conflictos, momentos de un amor incondicional. O sea, me parece que son vínculos en los cuales pasan distintas cosas, pero lo que es interesante también es que podamos empezar a hablar de que no todo es un violín que funciona perfecto, ¿no? Porque nos hicieron creer que cuando, no sé, tenemos un bebé y nos lo ponen en los brazos, ya sabemos ser madres, hacemos todo bien, no va a haber ningún problema y va a salir todo bárbaro, y no es así. Y me parece que desde hace un tiempo nos atrevemos a hablar de mujeres que no quieren ser madres, con todo el derecho a no ser madres, mujeres que tienen conflictos con sus hijos, mujeres que son madres y se preguntan, yo no debería haber sido madre, ¿no? Y eso no quiere, porque a veces hay como una trampa en esas preguntas que es, entonces vos no querés a tu hijo, y no, seguramente lo querés igual porque es tu hijo, no porque es tu hijo, sino porque es esa persona con la que creció al lado tuyo, la querés igual. Y a lo mejor hay una mujer que no quiere a su hijo, porque pasaron cosas por las cuales no quiere, también puede pasar. O sea, son tantas las cosas que pueden pasar, que siempre cuando nos dicen, no, bueno, también hay hijos que no quieren a sus padres, y también puede pasar. O sea, me parece que cada vez que nos pusieron como normas tan estrictas con respecto al amor al otro, y que siempre hay que amar al otro, y siempre hay que amar a la patria, y siempre hay que amar a los padres, y siempre hay que amar a los hijos, hay alguien que se siente mal, porque en ese vínculo puede haber pasado algo que no encaje dentro de ese siempre. Y a mí me gusta trabajar esos no siempre también. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.